Bienvenidos nuevamente a este Masterclass de Internacionalización. Mi nombre es Samuel Gaviria de Exponencial Confirming y me acompaña en este momento la experta Juliana Velázquez de Globalista. En esta segunda etapa vamos a hablar del plan de internacionalización. Juli, vamos a lo básico, volvamos a lo esencial. ¿Cómo me preparo yo como empresa para montar un plan de internacionalización? Samuel, me encanta esa pregunta porque muchas veces entramos en el error de la internacionalización reactiva. ¿Qué consideramos nosotros que es eso? Cuando una empresa va a una feria comercial, le compran el producto y de manera reactiva lo venden en el mercado internacional, con el riesgo de una logística excesivamente onerosa, de ser probablemente el mercado equivocado y de unas lecciones aprendidas muy costosas para la empresa. Entonces es muy importante que las empresas se preparen, que elaboren un plan que sea coherente para ellas y que apunte al crecimiento estratégico de las mismas. Juli, súper interesante lo que nos acabas de decir. Ahondemos un poquito más en ese tema. ¿Cuáles son esos tips que nosotros le podemos dar a las compañías para prepararse? Mira, lo más importante es tener claro cuáles son los retos internos de cara a un mercado internacional. Y para eso, empezar con lo primero y lo más importante. Mi producto o servicio es apto para internacionalizarse. Y aquí pongo un ejemplo que parece cómico, pero es real. Tuvimos alguna vez la experiencia de una empresa de huevos que se quería internacionalizar. Los huevos no se pueden exportar completos. Entonces, ese es el ejemplo claro de cómo yo tengo que conocer si mi producto o servicio es viable para internacionalizarse. Se puede innovar a través de un producto que no sea viable, pero ese es un primer reto. Y lo segundo es cómo está mi empresa de cara a un proyecto de internacionalización. A mí me gusta dividirlo en 3 frentes. Ya analizamos el producto y debería seguir el gobierno corporativo de la empresa. Todos los tomadores de decisión de la compañía están alineados en un proyecto de internacionalización. Si la respuesta es sí, tienes una primera victoria, porque ese proyecto va a ser un proyecto estratégico para la compañía. Tengo todos los permisos y certificaciones adecuados para un proyecto de internacionalización. Lo mismo, tenemos que analizar si con la partida arancelaria ese producto o servicio está sujeto a certificaciones y permisos y si mi compañía los cumple. Y tercer punto y muy importante, el frente financiero. Yo no debería estar en cierto tipo de estrés financiero para empezar un proyecto de internacionalización. ¿Por qué? Porque un proyecto de internacionalización es como crear de nuevo la empresa. Tengo que desarrollar mi marca, tengo que desarrollar capacidades de producción, tengo que desarrollar capacidades comerciales. Por lo tanto, yo me tengo que preparar desde el punto de vista financiero para poder empezar un proyecto de internacionalización. Nosotros siempre decimos que revisemos muy bien los números, que la empresa tenga capacidad de crédito, que la empresa tenga una salud financiera adecuada para poder embarcarse en el plan de internacionalización estratégico. Y lo cuarto, y muy importante, el tema de producción. Nos ha pasado mucho que nos volvemos muy expertos en abrir mercados internacionales, pero no tenemos la capacidad de producción adecuada para responder a esos mercados internacionales. Y la respuesta no es tan sencilla, porque tú todavía no tienes el tamaño del mercado provisionado para poder calcular cuánto tienes que aumentar tu capacidad de producción, pero tienes que tener un plan y deberías analizar entonces si hay capacidad ociosa, tanto en espacio como en turnos, si estamos hablando de productos, si hay capacidad ociosa tanto en espacio como en turnos del talento humano, si estamos hablando de servicios, o si tengo la capacidad, vuelvo a lo mismo, financiera, para abrir más producción en un tiempo, digamos, menor, porque el mercado internacional me va a ir poniendo hitos y requerimientos de mercado que yo voy a tener que cumplir. Entonces, esa es una forma de prepararse. Desde el punto de vista de la producción, también es muy importante tener en cuenta que si es una producción tercerizada, esa tercerización tiene que ser formal. No puede ser que yo ya en la mitad de un proyecto de internacionalización, los terceros proveedores me queden mal. Entonces, digamos que esos 4 frentes, el análisis del producto o servicio, el gobierno corporativo, el frente financiero y el frente de producción, son los 4 ítems más importantes para analizar si yo estoy preparado para empezar ya el proyecto de internacionalización. Juli, demasiado brutal lo que acabamos de concluir. Podemos decir entonces que no es solamente que una empresa tenga ese impulso, esa idea de llevar sus productos al exterior, sino que tiene que también tener en cuenta todos estos otros factores antes de materializar esa idea. Así es. Ahora, Juli, entremos un poco más a detalle. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cómo estructuro ese plan de internacionalización? ¿Cuáles son esos pasos? Entonces, resulta, Samuel, que ya me preparé.
y ya identifiqué cuáles son los retos internos de la compañía para salir. Ahora lo que viene es la estructuración del plan de internacionalización. ¿Y en qué consiste? No hay que complicarse mucho, hay teorías de estrategia que uno puede aplicar, como la matriz DOFA, como el agilismo y como tantas otras. Pero siempre vamos a llegar a las mismas 3 preguntas. ¿A dónde me voy? ¿Cuál es mi mercado objetivo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los canales de distribución, de comercialización, los vehículos legales y demás? ¿Y por qué? ¿Por qué un mercado es atractivo para mi producto o servicio? Entonces, esas 3 preguntas es lo que resume la estructuración de un plan de internacionalización. Mercado objetivo, canal y análisis sectorial que incluye el análisis de mercado de un país para determinar si es atractivo o no. Juli, hablemos entonces un poco más de ese dónde. Aquí en nuestro país nosotros tenemos una tendencia a que siempre que pensamos en internacionalizar, pensamos solamente en un mercado y es en Estados Unidos, Latinoamérica, porque tenemos una facilidad del idioma, conocemos más o menos las culturas, las industrias. Pero realmente yo, ¿qué tengo que considerar como mercado? Samuel, muy importante lo que dices porque es otra preconcepción del plan de internacionalización que es equivocada. Yo lo primero que tengo que hacer como empresario es quitarme todas esas informaciones externas que probablemente no sean coherentes con mi estrategia. Entonces, ¿cómo se define el dónde? Lo primero, unos criterios objetivos de definición del mercado objetivo. ¿Y qué son? Vuelvo a la partida arancelaria. Como yo ya identifiqué cuál es mi partida arancelaria, la partida arancelaria es ese número de clasificación internacional que define mi producto o servicio de manera estándar para todos los países. Como yo ya analicé cuál es mi partida arancelaria, yo puedo correr en todas las bases de datos que hay disponibles cómo se comporta esa partida en el mercado internacional. Entonces yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, que en el caso de los textiles, China es el principal exportador y el principal importador es Estados Unidos. Eso me da a mí un criterio objetivo de cómo se comporta una partida en el mercado internacional. Cuando ya tengo ese análisis objetivo, lo cruzo con los criterios que nosotros llamamos subjetivos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el tamaño de mi compañía? ¿Cuál es mi capacidad exportadora? Que te acuerdas que cuando estamos hablando de la preparación, yo analicé la capacidad exportadora. ¿Cuál es mi capacidad exportadora? ¿Dónde estoy? Es decir, mi país, ¿qué oportunidades logísticas me ofrece para un mercado en particular? ¿Cuál es mi estrategia a largo plazo? Yo quiero primero atacar un país y después otro. Quiero utilizar un centro de producción en un país que sea eficiente para mí y de ahí exportar a otros países, o es mi primera experiencia de internacionalización. Entonces, cuando ya defino los criterios subjetivos, los cruzo con los objetivos y te van a dar unos candidatos de países sobre los cuales vas a poder hacer doble clic. Juli, una inquietud. ¿Esa información arancelaria de una pyme dónde la puede consultar? Mira, lo primero es tener la ficha técnica del producto y servicio. ¿Qué es la ficha técnica? Es ese papel, es un documento donde se explica de manera detallada cuáles son los componentes del producto, cuál es el uso, cuáles son los ingredientes en caso de los agroalimentos. Y en el caso del servicio, pues cuál es el servicio, digamos, a un nivel de detalle que te permita clasificarlo. Una vez tengas las fichas técnicas y la descripción del servicio, vas a la DIAN, que tiene un servicio de clasificación arancelaria, y si no lo tienes claro desde una primera revisión, tú puedes a través de derechos de petición consultar a la DIAN para tener la seguridad de que la partida arancelaria que tú visibilizaste es la que es. Listo, Juli, muchas gracias. Ya estamos entonces en una etapa donde sabemos a dónde queremos llegar. ¿Qué sigue? Lo que sigue entonces es el cómo, ¿cierto? Entonces, si yo decidí que mi mercado objetivo era Perú, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, yo me quiero instalar en Perú, yo quiero crear un centro de producción en Perú, quiero crear una sociedad en Perú porque es más barato, eficiente y conveniente estar instalado en Perú, ¿sí o no? Si no, entonces yo puedo exportar directamente desde Colombia a Perú. Y entonces entramos en un análisis ya muy de mercado, ¿cierto? ¿Cómo es el comportamiento de mi producto o servicio en el mercado peruano? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el ecosistema de inversión? ¿Cuáles son los gremios? ¿Quiénes son los clientes? ¿Cómo se compra? ¿Cuáles son los canales? Si para mi producto se utiliza más un distribuidor o un representante, si yo debería pensar en un esquema de franquicias, por el contrario. Empiezo a analizar cómo se comporta ese producto en el mercado, cuál es la competencia, cuáles son los clientes y cuáles son los canales de distribución o comercialización.
Y después empiezo a hacer lo que nosotros llamamos la cadena de valor. El producto desde que sale de mi planta hasta que llega al público en el mercado objetivo, cuáles son los costos, los aranceles, los costos de logística, los márgenes de intermediación a los que está sometido mi producto. De tal manera que yo en el papel pueda ver todo el camino del producto hasta el mercado objetivo. Eso a mí me permite costear mi operación internacional y determinar cuál es mi margen, si mi producto va a ser rentable en un determinado mercado o no. Después vas a entrar a un análisis de precio, es decir, con base en el estudio que ya hablamos de competencia, de mercado, de clientes y de canales, cuál es un precio adecuado para yo entrar. Y ahí no es solamente un análisis objetivo, también es un análisis estratégico. Yo quiero entrar con un precio más barato para poder entrar al mercado con un poco más de fuerza, o le voy a dar un mejor margen a los canales de distribución o representación, o voy a salir con un precio de nicho porque es que ese es el nicho para mi mercado. Entonces empiezo el análisis de precio. Ese cómo a mí ya me puede llevar a un nivel de detalle de, por ejemplo, si yo voy a entrar con un canal de distribuidor, cuáles son los principales distribuidores y cómo los escojo, cómo me protejo legalmente para empezar a negociar con un canal distribuidor. Si yo voy a entrar directamente a cliente final, ¿cómo vendo ese producto? No solamente en la parte, digamos, comercial, sino también en la parte técnica. Lo tengo que empaquetar de alguna manera, lo tengo que etiquetar de alguna manera, tengo que cumplir con algún requisito objetivo para entrar. Y lentamente, pero de manera firme, voy identificando todas las barreras de entrada y dentro de un plan las voy previendo, ¿cierto? Las voy pintando, voy conociendo los costos, las barreras y las voy, digamos, superando para poder ya tener muy bien y muy claro cómo es ese cómo. Juli, una pregunta. Cuando uno está pensando en una estrategia de precios para un nuevo mercado, ¿qué debería de considerar? ¿Debe de mantener su estructura de precio o su estrategia de precio local y pensarla y llevarla a este nuevo país, o qué tiene que considerar? En mi opinión, Samu, yo creo que la tienes que personalizar por completo al nuevo país. Y esa flexibilidad y esa estrategia te la va a dar esa primera fase en donde te preparaste y conociste tu producto o servicio de manera adecuada para ver qué tanto margen de maniobra tienes. El precio, el primer criterio es el precio al público del país destino, ¿cierto? Y de ahí te vas devolviendo de ese precio al público. ¿Qué margen de distribuidor o de intermediación hay? ¿Cuáles son los costos de logística? ¿Cuál es el margen de la compañía en el mercado de origen? Y si yo puedo, digamos, destruir algún tipo de margen para poder entrar a un mercado. Ese es como el primer criterio, el precio al público y cuál es mi flexibilidad de cara a ese precio. ¿Qué tanto lo puedo bajar o subir? ¿Cierto? Porque no lo puedo bajar mucho dependiendo del producto porque entro en algunos incumplimientos de competencia desleal, como por ejemplo el dumping, que es bajar mucho los precios de tal manera que destruyo valor en el mercado. Pero yo sí puedo tener algún margen de reducción para poder ofrecer un valor agregado al producto, ¿cierto? Entonces, el precio es relativo, lo único que no se modifica es el precio al público en el mercado objetivo, pero de ahí para atrás yo sí puedo tener algún tipo de negociación para modificarme mi precio de acuerdo a la estrategia. Ahora, es muy importante ver ese componente de percepción del precio que tiene el mercado destino. El precio es algo que es un factor de decisión en la compra del consumidor, o es la calidad, o es la forma de comunicar el producto, o la forma de vender el producto, u otro valor diferenciador que se tenga. Colombia tiene una característica muy especial y es que tiene muchos productos y servicios con un valor diferenciador tan grande que el precio no tiene que ser una consideración. Yo puedo llegar al mercado objetivo incluso con un precio muy superior al precio al público que ya está. Pero entonces ese valor diferenciador lo tenemos que tener muy claro. Juli, tocaste un tema muy importante que es logística. Muchas empresas creen que siempre lo más fácil es conseguir un distribuidor que abra el mercado allá y nosotros simplemente mandamos el producto. ¿Eso es una percepción correcta? ¿Tenemos que pensar en diferentes estrategias? Hay que pensar siempre en distintas estrategias y dentro del canal de distribución hay muchas posibilidades, incluso los distribuidores están segmentados. Y acá tenemos una anécdota muy interesante y es un cliente que tuvimos de suplementos vitamínicos para caballos, perros y gatos. Y era un producto de nicho, era un producto que era costoso, que era para caballos de competencia, para perros de competencia, entonces era un producto de nicho. Pero como la partida arancelaria te da que es suplementos vitamínicos y alimenticios para veterinaria,
ellos se fueron a abrir mercado con un canal de distribuidor masivo, de grandes superficies, y no vendían, y llegaron a donde nosotros no vendemos, tenemos los mejores distribuidores y ellos no nos mueven el producto. Cuando fuimos a revisar, es que el producto de ellos no es solamente suplementos vitamínicos para veterinaria, era un mercado de nicho, era un mercado que se vendía a caballos de competencia, a entrenadores, a veterinarios, a deportistas de alto rendimiento en el mercado. Entonces el canal distribuidor masivo no era un canal para ellos, porque los márgenes para el distribuidor eran muy poquitos y porque el distribuidor valoraba volumen sobre precio. Entonces, mira que ese es el ejemplo típico de que el canal de distribución no siempre es la primera respuesta, pero incluso dentro del canal de distribución hay segmentos. Entonces es muy importante, volvemos a lo mismo, conocer muy bien el producto, que es esa mezcla que hablábamos de criterios objetivos y subjetivos, y conocer el comportamiento de ese producto en el mercado. Si tu canal adecuado es el canal de distribución, porque ¿qué hace muy bueno el canal de distribución? Te abre mercado, te abarata costos, te simplifica trámites y te mitiga mucho el riesgo, pero que ese canal efectivamente sí abra mercado, que es lo principal, ¿cierto? Juli, esto está demasiado interesante. El contenido y lo que hemos tratado creo que va a ser demasiado importante para cualquier empresa y cualquier persona que piense en internacionalizar. Yo feliz de acompañarlos en esta sesión y en la próxima, y muchísimas gracias a todos por estar acá. Acompáñenos en el siguiente capítulo donde vamos a hablar sobre el porqué y muchos tips que van a ser importantes para todos.